Bueno, la idea, antes de ponernos a charlar con el sector privado, que les agradecemos su participación, es que se presenten, cuenten quiénes son y qué hacen en cada una de sus empresas. Si queremos, así lo podemos conocer más. Sí. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias, Hernán. Mi nombre es Tamara Kolodenko y soy la responsable de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de Google para el Cono Sur. Un título largo, pero después, si quieren, les cuento más lo que hago. Bien, o sea, esta es una visión como regional. Bien, perfecto. Hola, Hernán. Qué alta dejaste la vara para las 11 de la mañana de un lunes. ¿Sí? Sos un crack. Sí, soy Manuel del Pino, trabajo en Meta, que siempre introduzco que es Meta por las dudas porque es Facebook, Instagram, WhatsApp, algunos wearables ahora, anteojos, muchas redes sociales. Y también trabajo en un puesto regional en campañas para América Latina. Tuve un equipo que entrena mucho pymes. Vamos a hablar un poquito de pymes seguro también y algunos descubrimientos. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marina Bericua, yo soy directora de Asuntos Públicos, Corporativos y Legales de Microsoft para Argentina y para Uruguay. Y hablando un poco de cuáles son las diferentes dimensiones de Microsoft, bueno, algo que me parece que interesa, también somos LinkedIn y somos GitHub, que es muy importante en esto que seguramente vamos a charlar. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por venir. Estoy muy contento de poder charlar con ustedes. Y vamos a empezar. A mí me gustaría aprovechar este momento para empezar a hablar de la visión, ¿no? Nos interesa mucho desde el Estado la visión del sector privado porque creo que es muy valiosa porque nos complementa, ¿no? Entonces, y tenemos como la película entera. Vemos cómo ve la inteligencia artificial el sector público y el sector privado. Del sector público más o menos se van a ir enterando a medida que transite este trayecto formativo. Y no sé si querés empezar, Tamar, Marina, no sé, el que quiera. Interrúmpense, esto como si estuviéramos en el living de casa. Miren, les traje agüita, si quieren tomar, sírvanse. Estamos totalmente relajados, olvídense, no, ellos no están. Gracias. Yo a ver, la visión, me interesa la visión. Yo traje mis apuntes perfecto, como César. Perfecto, perfecto. Yo también tengo los míos. Yo también tengo los míos, tranquila. Bueno, habíamos charlado un poco de empezar por cuál es la visión. Creo que las compañías que estamos acá, independientemente de que tenemos modelos diferentes, porque los modelos de negocios que nosotros tenemos son diferentes de alguna manera y a dónde apuntamos quizás son diferentes por el tipo de productos y compañías que forman parte de nuestro grupo extendido. Estoy segura que hay muchas cuestiones que tienen que ver con la visión de cómo vemos el impacto de la inteligencia artificial en todos los sectores y en todas las dimensiones de manera muy similar, ¿no? Hay tres cuestiones que nosotros nos gusta enfatizar cuando hablamos de la visión de Microsoft sobre inteligencia artificial y hay una que es la primera de todas que tiene que ver con cómo la IA puede mejorar la condición humana y qué impacto puede tener en cuestiones tan trascendentales como no solamente la productividad, de lo que siempre hablamos, porque muchas de nuestras herramientas y sobre todo cuando hablamos de IA generativa estamos hablando mucho de productividad y de métricas relacionadas con productividad, pero no podemos olvidar todo lo que la inteligencia artificial puede hacer por la inclusión, por la equidad, por la educación, por la salud. Y siempre es algo que a mí me gusta remarcar, que es que vos hiciste un gran recorrido espectacular de lo que significa cambiar la manera en que pensamos y en que trabajamos y cuáles son los diferentes hitos y hasta dónde hay que llegar y qué desafíos implica cada hito, pero siempre me gusta decir que hay algo de lo que no nos podemos perder y que la humanidad no se puede perder, que es lo que esta herramienta significa para mejorar problemas globales que todavía no tienen solución o hasta ahora no tenían solución, ¿no? Entonces, no olvidar que sí es una herramienta que tiene un impacto enorme en la reducción, puede tener un impacto enorme, si es que no lo ha tenido todavía, en la reducción de las brechas, en la inclusión, pensar lo que significa para las personas con discapacidad. Y eso nos lleva a la necesidad de revisar dónde están todos los desafíos para poder superarlos. Porque esa es la primera cuestión respecto de esta herramienta. Hay muchas otras herramientas, pero esta herramienta en particular, que es la potencia que tiene para resolver esos problemas. Entonces, lo primero es un compromiso que tenemos, creo, como humanidad, como personas,
respecto de esta herramienta y por qué tenemos y estamos obligados y obligadas a revisar dónde están los desafíos para poder superarlos. Eso es lo primero. Después, algo que está relacionado con eso, que es una visión de IA ética, de responsabilidad y gobernanza algorítmica. Vos mencionaste algo sobre la gobernanza, las regulaciones, digo, las políticas que enmarcan el uso de estas herramientas y qué importancia es que existan estas políticas, que exista una conversación acerca de dónde deben estar los límites de esta tecnología. Y finalmente, un concepto que nosotros, sé que otras compañías también están hablando de eso, pero un concepto que para nosotros es súper importante y guía un poco el camino, si querés, de adopción. Vos hablaste de adopción, que es la idea de la organización frontera o la firma de frontera. Y sé que venimos hablando mucho sobre eso. ¿Y qué significa eso para todas las organizaciones, incluyendo el sector público, que nosotros lo vemos como una organización más, ¿no? Y cómo eso implica la necesidad, hablaste de eso, de la adopción de manera transversal. Hay algo en la necesidad de adopción y de diferentes etapas de adopción, la posibilidad de integrar estos agentes de inteligencia artificial en los procesos. Otra cosa que mencionaste es súper importante y que César también lo mencionó, que es esto es vivo porque requiere una cultura de aprendizaje continuo, porque la tecnología va a cambiar. Y hoy estamos hablando de agentes de inteligencia artificial y determinadas herramientas, pero probablemente en un año estemos hablando de algo más. Entonces, es una cultura de aprendizaje continuo que para nosotros tiene que ver con esta idea de organización de frontera. El tema de cambiar la manera de trabajar y cómo deberíamos trabajar en grupos, por proyectos, abandonando un poco la idea de jerarquía. Hoy se habla mucho en las organizaciones de la necesidad de que las organizaciones se achaten de alguna manera, para que las personas puedan cambiar de equipo dependiendo del proyecto, y eso está relacionado con la idea de tener agentes de inteligencia artificial que puedan servir para diferentes proyectos, y no menos importante, el acceso a la infraestructura y a las plataformas. Vos mencionaste algo de eso, y finalmente el tema de la gobernanza, que no es un tema menor y que, bueno, tiene que ver con esto que decíamos recién de la responsabilidad, la IA ética, un marco ético para cualquier tipo de organización, independientemente de sea privada o pública. Esos serían como los tres. Bien, bien, buenísimo. Muchas gracias, Marina. Manuel. Muchas gracias. Sumando un poco y desde el lado de Meta, lo que ya se compartió y compartieron también en las introducciones, IA existe hace un montón, ¿no? Décadas. En Meta se usa muchísimo desde también hace una década para todo lo que es moderación de contenido, todo lo que es gestionar la conversación de miles de millones de personas en un instante. Y desde la explosión del IA generativo, la perspectiva de Meta, esto en cuanto a visión, sin profundizar tanto por ahí en cómo lo encaramos, tiene como dos caminos que confluyen. Uno es masivo, que es cómo disponibilizamos IA generativa a 4.000 millones de personas que todos los meses usan nuestras herramientas en muchas partes del mundo, y cómo lo hacemos de una forma también que sea abierta y transparente, ¿no? Entonces, ese es un poco el desafío que va junto. Por un lado tenemos nuestra familia de aplicativos que hablaba antes, Facebook, Instagram y WhatsApp, en donde cada vez van a haber más participación conversacional con lo que hoy se llama Meta AI, pero que no estuvimos muy creativos con el nombre, no tanto como Meta más AI. Pero sí van a haber cada vez más y más soluciones, muy enfocados también a esa inteligencia artificial, ese asistente que te va a ayudar en el día a día. No está tan enfocado en productividad, en ir profundo a preparar tu presentación para ese examen que tenías de psicología, sino más cómo resuelvo lo del día a día. Ese es el camino más masivo. Y al mismo tiempo, no sé si alguien de la audiencia sabe qué es Llama. No digo las llamas que tenemos en el norte del país, sino Llama. Levanten la mano, ¿quién sabe qué es Llama? Muy poquito. ¿Quién sabe qué es WhatsApp? Bueno, los que tengan y las que tengan WhatsApp ahora y lo quieran abrir, si lo quieren hacer, esta es una prueba en vivo, puede fallar, y se abren WhatsApp y empiezan a hablar con Meta AI, ¿vieron el circulito azul, violeta, medio color raro? Van a ver que arriba dice Meta AI y abajo dice con Llama 4.
Entonces, Llama es nuestro modelo de lenguaje grande o a escala LLM que lo disponibilizamos. Lo que hace Meta es, cada nueva versión de Llama la abrimos para que pueda ser descargable, para que cualquiera la pueda trabajar. Obviamente nosotros no tenemos opciones o soluciones de infraestructura, sino que lo que hacemos es abrir el modelo para que cualquiera lo pueda usar libre, totalmente gratuito y totalmente privado. Entonces lo que tiene eso es que nos abre un mundo de posibilidades para que la gente nos critique y nos critique mucho y recibimos esas críticas, pero al mismo tiempo testee, haga mejoras, pruebe y haga soluciones que hoy no tenemos, ¿no? Entonces, el mismo modelo que nosotros usamos para dar hoy fuerza a Meta AI, que es lo que usan miles de millones de usuarios, lo hacemos también abierto para que cualquiera lo use y lo lleve a fondo. Y esa es nuestra forma de ir disponibilizando y abriendo. Y el lado bueno que tiene es que se masifica, ya tiene más de millones de descargas Llama. El lado malo, entre comillas, es que nosotros no vemos lo que pasa. Entonces hay muchos usos de los que no conocemos, no sabemos, y está bien que sea así porque es la naturaleza misma, ¿no?, de la solución. Y sumando a lo de dar acceso por ahí a zonas difíciles, lo que está viniendo ahora también muy fuerte desde Meta es la interacción de la inteligencia artificial con, por ejemplo, los anteojos. Todavía no están en Argentina, pero son los Ray-Ban Meta hoy, también están los Oakley. Van a venir otras generaciones de anteojos y otros wearables, otras cosas usables que van a interactuar con Meta AI. Y solo para dar un ejemplo, la semana pasada estaba en Brasil en la conferencia anual de personas de baja visibilidad o ciegos, y verlos usar los Ray-Ban, que les ayudaba a leer un menú, a ver un cartel que obviamente no pueden ver, o a describirles la persona que tienen enfrente, o una solución que durante media hora los puede ir guiando por donde estén caminando, describiéndoles lo que tienen enfrente, es algo revolucionario, ¿no? Y ver esa reacción de alguien que no ve y que le está describiendo lo que pasa, se me pone la piel de gallina de vuelta porque era increíble. Entonces, para resumir un poco, la visión es esa. ¿Cómo llegamos mejor? Porque sabemos que lo tenemos que hacer mejor a esos miles de millones de personas que nos usan todos los días. Después vamos a hablar un poco de los desafíos, pero al mismo tiempo haciéndolo, abriendo el modelo, siendo críticos y que realmente los que saben, que no soy yo, hay mucha gente en la empresa que sí, pero que yo no soy, nos critiquen con lo que les falta al modelo, con lo que no está bien, con temas de seguridad, de gobernanza. Y obviamente lo que hace un modelo abierto también es que pueda convivir mucho con otros modelos en una misma solución, ¿no? Esto que decías de la diversidad de modelos también es importante en la visión. Saber que estamos todos empezando juntos en esto, creo que eso también es un poco lo que Meta pone sobre la mesa. Es una tecnología a diferencia de otras que estamos socialmente medio yendo todos juntos, y eso es una gran oportunidad para ir regulándola juntos y haciendo la convivencia juntos, ¿no? A diferencia de otras que alguien lo puso en el mercado, dominó 10, 15 años, ahora estamos todos como muy de la mano, distintas distancias de mano, pero muy de la mano. Así que sí, eso. Muy bien, gracias Manuel. Tamar. Sí, quiero complementar lo que dijeron mis colegas sin ser repetitiva y redundante, porque creo que básicamente lo que también han dicho es que compartimos, creo que desde el ecosistema, una visión, ¿no?, más general sobre todo sobre la oportunidad que trae la inteligencia artificial, ¿no? El entusiasmo que genera por las oportunidades tan interesantes que pueden venir en el futuro de la mano de esta tecnología. Y en Google, similar un poco tal vez a lo que dijo Manuel, ¿no? Somos una compañía de inteligencia artificial hace más de una década. La misión de Google es hacer que la información del mundo sea útil y accesible para todos, y esa misión es muy difícil de lograr sin la inteligencia artificial. Entonces, muchos de los productos, o diría que casi todos los productos de Google, usan la inteligencia artificial hace mucho tiempo. YouTube, todos los que son usuarios aquí de las herramientas seguramente lo han notado, pero desde YouTube para las recomendaciones, o por ejemplo, cada vez que uno busca un restaurante en Google Maps, ¿no?, o hace una búsqueda incluso en Google Search o en el buscador, o le aparece una sugerencia de redacción de alguna palabra, mismo en el buscador o en el mail, ahora que está también integrado. Bueno, todos los productos usan inteligencia artificial hace muchos años, pero es verdad que en los últimos años, como decías vos, se vio como una aceleración, ¿no?, de la tecnología muy interesante y también a veces muy abrumadora, ¿no? Entonces, de repente, bueno, ¿cómo cambia la visión con esto que ha pasado en los últimos 3 años? Que es un terremoto. Me gustó mucho esto que vos decías de que hay millones de aplicaciones. A nosotros, que como empleados también de la compañía,
nos abruma, nos marea, ¿no? Todos los días salen nuevas aplicaciones y recibimos mails y bueno, ahora es Imagen, Oveo, Nano Banana, perdón, tiro nombres que tal vez no significan nada, pero que son aplicaciones muy interesantes de inteligencia artificial que después los invito a googlearlas y a descargárselas porque la verdad que lo que se puede hacer hoy con estas aplicaciones es increíble, pero también es abrumador. Entonces estamos en un momento crítico, ¿no? Donde tenemos que un poco reenfocarnos y decir, bueno, la inteligencia artificial sirve para hacer todas estas cosas súper interesantes, entretenidas, ¿no? Para un poco jugar en nuestras casas, con nuestra familia, hacer imágenes locas, pero también sirve para hacer cosas muy críticas y muy relevantes para el mundo. Entonces, bueno, ¿cómo nos enfocamos o cómo hacemos, cómo avanzamos en todas estas fases en paralelo, ¿no? Porque hay aplicaciones para la industria creativa que son estas tal vez más súper interesantes y súper útiles, pero también hay esto, ¿no? Algunos avances que son muy, muy relevantes para la humanidad en su conjunto. Entonces, un poco lo mencionaba Marina, lo mencionaba Manuel, nosotros vemos sobre todo en 3 dimensiones, ¿no? Avances muy críticos. Una en la oportunidad económica, y leemos muchas encuestas, ¿no? A veces las encuestas se equivocan, ¿no? Pero las encuestas muestran algo también, o los forecasts, ¿no? Los análisis, los reportes de consultoras que trabajan en estos temas, hablan, por ejemplo, de una contribución que la inteligencia artificial podría hacer a la economía global de 22 trillones de dólares anuales, por ejemplo, ¿no? Hay un reporte también muy reciente, creo que es de JP Morgan, que dice que podría agregar al PBI mundial un 8 o 9%, ¿no? Podría significar un 8 o 9% del PBI mundial en los próximos años también la inteligencia artificial y la productividad y las aplicaciones realizadas con inteligencia artificial. Entonces estamos hablando de algo considerable, ¿no? De algo importante. ¿Cómo lo enfocamos para aprovechar esa oportunidad? Y también para mitigar los riesgos, que ahora también vamos a hablar de eso, ¿no? De los desafíos, los riesgos. Entonces hay una oportunidad primero económica. Para aprovechar esa oportunidad económica tenemos que hacer que la gente que está en el terreno tenga acceso a esa tecnología, ¿no? Las pymes, las pequeñas empresas, las medianas empresas, las grandes empresas, el sector público, porque no podemos dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces, bueno, está la oportunidad económica. Después está, por supuesto, una oportunidad enorme en el sector público y ustedes saben mejor que nadie y acá también nosotros venimos a aprender y ojalá que también nos puedan interrumpir, preguntar después y decirnos si lo que estamos diciendo resuena, tiene sentido o no, porque los que saben están ahí. Pero en el sector público también hay una oportunidad enorme y lo que estamos viendo ahora y venimos viendo hace muchos años es gobiernos, como decía también César, decía Darío al principio, optimizando servicios, agilizando servicios, pero también, por ejemplo, cosas que tampoco se dicen tanto, ¿no? Pero ahorrando muchísimo dinero con algunas de estas soluciones. En países como los nuestros, donde eso es crítico, ¿no? En Latinoamérica, ahorrando dinero, entonces llegando a más gente, resolviendo problemas que antes eran muy difíciles y muy costosos de manera muy ágil. Entonces, decía, está la oportunidad económica, hay una oportunidad enorme también en el sector público. Y por último, diría, como no, tres cuestiones más destacadas. La oportunidad científica, ¿no? Y vos hablaste mucho de esto, y ahí no es mi expertise, no es mi terreno, pero también lo que vemos es un caudal de nuevos descubrimientos y nuevos avances científicos que antes eran impensados gracias a la inteligencia artificial. Y si uno habla realmente con los biólogos, los químicos, los matemáticos, el entusiasmo que tienen por ver qué va a traer esta tecnología en sus campos astrofísicos, ¿no? Es enorme, es enorme. Y ya vemos muchos avances, porque esto parece también ciencia ficción, ¿no? Y leemos artículos en los diarios y decimos, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, la otra vez leía un artículo de una aplicación de inteligencia artificial para descubrir ciertos procesos en los agujeros negros en el espacio. Yo no entendí nada, pero me parecía súper interesante. Pero cosas que sí son más cercanas, por ejemplo, y que ya suceden, no son ciencia ficción, no es en el futuro, ya suceden, como por ejemplo el uso de inteligencia artificial para detectar cáncer de mama, para detectar retinopatía diabética, para detectar algunas enfermedades que son muy complejas y que en algunos países del mundo no hay suficiente ni tecnología ni capital humano para hacerlo. Entonces,
ahí la tecnología y la inteligencia artificial va a jugar un rol enorme, crítico, muy importante. Entonces, bueno, como un poco también despejar la paja del trigo, decir, bueno, ¿qué es lo importante de todo lo que está pasando? Entender que eso, ¿no? Leemos muchos artículos, estamos, como vos decías, ¿no? Abrumados con información, pero dentro de todo ese ruido y de toda esa información que hay sobre la inteligencia artificial, hay aplicaciones que son críticas, que son muy importantes y que tenemos que hacer que lleguen a todos. Y un poco nuestra visión es esa, ¿no? Es enfocarnos en esa misión de que esta información y en este caso esta tecnología sea útil y accesible para todos, ¿no? Que llegue a todos de manera audaz, imaginando un futuro de manera audaz, ¿no? Con entusiasmo por la tecnología, pero también de manera responsable, que es lo que un poco decían mis compañeros y después seguro vamos a poder ahondar también en eso. Bien, está bueno escucharlos. Si tuviera que resumir esta primera vuelta en dos frases, me anoté acá mientras los escuchaba. Hay inteligencia artificial más allá de los LLM, ¿no? Sería como una cuestión importante, creo que aparecieron en las 3 charlas. Y está bueno, voy a repetir esto, no me canso de decirlo, y creo que percibí como, no sé si lo dijeron directamente, pero yo lo percibí, capaz que es un sesgo propio, ¿no? De la tecnología como medio, ¿no? Entender que nosotros como organismos tenemos propósitos, tenemos competencias, queremos mejorar la vida del ciudadano, ese es nuestro propósito, cada uno con su vertical. Tenemos definido el problema, tenemos encontrada la solución, bueno, ahora busquemos cuál tecnología apalanca mejor a este caso, porque hay lugares, tenemos tantos problemas que hay lugares para todas las visiones, acá hay 3 nada más, hay muchos más jugadores, hay muchas visiones, entonces me gustó que acompañen, por lo menos interpreté yo eso, que nos acompañen en este sentido. Ahora me gustaría hablar, otra vez empiecen por donde quieran, por quienes quieran, sobre... Un poco lo mencionaban, el uso, las aplicaciones, cuáles son esos usos o el enfoque que cada una de ustedes tiene como empresa en las aplicaciones donde están poniendo el foco en el uso de inteligencia artificial desde cada perspectiva. Bueno, gracias. Bueno, retomando desde Meta el uso y aplicaciones, y acá también un poco sesgado por lo que me toca vivir a mí, algo que estamos siguiendo muy de cerca es cómo usan las pymes la inteligencia artificial de Meta. Y ahí tenemos una encuesta de Argentina, bastante reciente, que entrevistamos a pymes de todo el país y los datos, la verdad que no voy a abrumar con un montón de datos, pero algunos son espectaculares. El primero es que 93% dice que la familia de aplicativos de Meta es crítica para sus negocios, ¿no? Y 75%, estoy hablando siempre de uso orgánico de las plataformas, acá orgánico es, no estamos hablando de pauta, sino usar Instagram, WhatsApp, Facebook, para conectarse con clientes, vender algo, poner un catálogo o algo. Y ahí, de ellas, 75% dicen que generan nuevos negocios con estas herramientas gratuitas. Y lo más interesante es que el 80% dice que quiere usar inteligencia artificial para su negocio, ¿no? Imagínense emprendedores, pymes, microemprendedores, unipersonales, alguien en un barrio vendiendo tortas, ese tipo de emprendedores. Lo más interesante que tiene que ver con AI es que de ese 80%, la mitad dice que hoy lo usa, y de los que lo usan, el 97% dicen que es útil o muy útil, ¿no? Entonces acá fue como el primer como momento ajá, ¿no? Que es, wow, son pymes que en un principio hubiera pensado esto de la competencia entre la inteligencia artificial y nosotros, y no, es 97%. Yo pocas veces vi un número así en alguna encuesta, tendría que chequear si es validado o no, pero bueno, es un tercero confiable, dice que es útil o muy útil. Y después está esa brecha, ¿no? Entre si el 80% la quiere usar, la mitad la usa, y los que lo usan dicen que es útil o muy útil, ¿qué pasa con ese 30% que lo quiere usar y no lo usa? Y ahí después podemos hablar un poco más de qué estamos haciendo, pero creo que esa es la franja argentina que decimos, hay una herramienta muy potente que 97% de las pymes que la usan dicen que es muy útil o útil, y hay un 30% ahí que la puede estar usando y no la está usando, ¿no? Entonces, en cuanto al uso, lo que vamos a estar haciendo es enfocando muchas más y mejores soluciones directas a la familia de aplicativos, porque en esto de la adopción es una avenida espectacular, ¿no? Cualquiera que tenga un WhatsApp, que tenga Facebook, que tenga Instagram, y ya ahí pueda estar resolviendo cosas, ya estás ahí trabajando y usándolo y ayudando a hacer cosas mejor y más fácil, ¿no? En general lo usan para también crear imágenes, pero hablando con muchas de las pymes, sobre todo mujeres emprendedoras, te cuentan que, por ejemplo, se hacen la grilla de comunicación semanal en base a sus productos usando Meta AI, ¿no? Y ese tipo de usos que son espectaculares. Y después te cuentan que lo primero que tienen que pasar es el miedo.
el miedo a hablar con alguien o con algo que no saben qué es y que está del otro lado, ¿no? Entonces ahí va para tu lado más no lo pude decir. ¿Antroposófico? Antropomórfico. Muy bien, antropomórfico. Punto 3, una de 3. Bien, Una de 3, bien. 0.3. Ese es el lado de Meta AI, familia de aplicativos. Del lado de los LLMs, también el desafío gigante, porque a diferencia de nuestros compañeros de industria, nosotros no tenemos recursos ahí de infraestructura, ni equipos técnicos, ni estamos haciendo un lanzamiento de una solución de infra atrás de las soluciones, ¿no? Conectando ambas. Entonces, como es un modelo abierto, lo que buscamos es, sobre todo en el ámbito de gobierno, equipos que estén apasionados por hacer algo loco, que es no decirle que sí a algo ya medianamente armado del todo y empezar a experimentar con algo más propio y desde una perspectiva en la que hay que tomar muchas más decisiones que en el otro camino, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es, y acá hay un equipo medio loco también que lo está intentando hacer para una solución en WhatsApp para pymes, así que es eso, es cómo navegamos juntos sobre todo, qué implica usar un modelo abierto, qué es lo que falta para poder usarlo mejor, para poder tener más recursos para usarlo, y dónde nosotros tenemos que mejorar, que hay un montón para mejorar, porque de vuelta, no es nuestro ADN es el otro, es lo social, es las personas, es los miles de millones de usuarios por ahí. Lo estamos investigando y estamos abriéndolo mucho y ahí exponiéndonos a aprender. Y ahí tenemos casos de uso que estamos próximos a lanzar acá, pero también hacemos muchas competencias, sobre todo para los usos que mencionábamos antes, ¿no? Educación, salud, medicina, bueno, y también todo lo que es clima, mucho entendimiento de cambios climáticos o sobre todo en zonas de mucha inundación, también usar los modelos para hacer cuestiones predictivas. Hay otro uso en Brasil que es muy bueno, que se llama una organización que se llama Nova Escola, que están ayudando a todos los docentes del país a dar contenidos detallados y dedicados para cada estudiante en base a un asistente que está creado también con Llama. Que Llama ahora, no sé si pueden levantar la mano un poquito más. Si yo pregunto qué es Llama, ¿saben quién es Llama? Bueno, bien, crecimos 2x o 3, así que espectacular. Pero bueno, es eso, por los dos caminos. Bien, gracias, Manuel. No sé, a qué quieras, siéntase cómodo de hablar. Bueno, estoy pensando, Google tiene muchas aplicaciones de inteligencia artificial porque la familia de aplicativos de Google es muy, muy grande, entonces en todos los productos de Google hay inteligencia artificial. Después hay algunas aplicaciones específicas de inteligencia artificial, ¿no? Para jugar con la inteligencia artificial que están a disposición de los usuarios en distintos modelos, algunos gratuitos, algunos pagos. Acá, pensando un poco en la audiencia, voy a pasar el chivo, pero no solamente porque me parece que hay algunas que son muy interesantes para el uso en el sector público, ¿no? Como por ejemplo NotebookLM. NotebookLM, que la pueden buscar también, la pueden googlear y es gratuita, es un asistente de inteligencia artificial que les permite, por ejemplo, cargar documentos, ¿no? En un cuaderno y sacar información sacar información, sacar datos, sacar notas, por ejemplo, de la información que hayan cargado a estos cuadernos. Tiene algo súper interesante, que es que, por ejemplo, se puede generar un podcast a partir de la información que han cargado. Mapas, les hace como una especie de cuaderno de notas, de resúmenes. Entonces, me parece que es una de las aplicaciones, por ejemplo, de más utilidad, o es lo que vemos también y lo que nos dicen los funcionarios públicos en la región, que es la que más se usa para, por ejemplo, las tareas propias de la administración pública. Hay muchas otras. Mencioné Nanobanana antes, que es una herramienta de edición de imágenes súper linda, interesante, que permite jugar también, es muy divertida. Veo que permite hacer videos, Veo 3 es la última que permite hacer videos. Bueno, hay muchísimas aplicaciones y de vuelta la inteligencia artificial también está en todos nuestros productos como Google Maps, como el buscador, etcétera, ¿no? Chrome, el Pixel y más. Pero también hay muchísimo esfuerzo puesto en la investigación, ¿no? Y un poco también lo mencionaba Manuel, y en áreas de investigación que nosotros consideramos críticas, en salud, en educación, en ambiente. En Argentina, por ejemplo, se está usando también un modelo de Google que predice inundaciones e incendios, ¿no? Lo usa el Ministerio de Seguridad para tomar medidas ágiles y rápidas en caso de incendios e inundaciones en todo el país. Y hay muchísimas aplicaciones. En educación vemos casos muy interesantes. Por ejemplo, la otra vez estaba hablando también con una organización social argentina que trabajaba con municipios y con provincias para usar inteligencia artificial para la detección precoz de deserción escolar, ¿no?
bueno, y qué parámetros usar y cómo ir corrigiéndolos, ir haciendo pruebas, qué poder de predicción tenía. Muchísimos casos. Nosotros siempre lo que decimos es, yo ahora voy a tirar una estadística, porque siempre tiramos estadísticas, ¿no? Los 22 trillones, las pymes súper entusiasmadas y nosotros lo vemos también. Y la otra vez veía una estadística que no era tan buena y decía que el 40% de los proyectos de inteligencia artificial, específicamente con agentes, hablaba de agentes, ¿no? Pero yo creo que podría extrapolarse a todos los proyectos de inteligencia artificial que hoy están empleando las compañías. No hablaba del sector público, hablaba más del sector privado, pero decía que el 40% de los proyectos que se están haciendo hoy posiblemente en 5 años dejen de existir y se cancelen y se eliminen. ¿Por qué? Y esto parece ir en contra de nuestro modelo de negocios, pero me parece una buena estadística, porque lo que decía es que muchas veces lo que sucede es que con esta voluntad de subirse a la ola, ¿no? De la moda, de la inteligencia artificial, a veces perdemos de vista que lo más importante es pensar el para qué y el por qué, ¿no? De estas aplicaciones y de la adopción. ¿Para qué queremos inteligencia artificial? ¿Y por qué lo queremos? Y esto lo decía también Hernán muy bien, sobre todo en el sector público. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué problemas estamos tratando de resolver? Y muchas veces eso no se piensa tanto, ¿no? Entonces, bueno, probemos, iteremos, que también está bien porque nos deja enseñanzas y nos deja lecciones el probar. Pero lo que nosotros siempre decimos cuando nos reunimos con clientes y sobre todo cuando nos reunimos con el sector público es, primero, antes de adoptar y antes de pensar en usos, hay que pensar en el problema. ¿Qué es lo que estamos queriendo resolver? ¿No? Y una vez que pensamos bien el problema, después pueden surgir un montón de respuestas a ese problema. Una de las respuestas puede ser, para este problema no necesitamos inteligencia artificial, necesitamos otra cosa. Y nosotros también lo conversamos mucho con los clientes y con el sector público. Esto, la verdad que tal vez la inteligencia artificial acá no te ayuda, pero acá sí. En este problema sí, porque para este problema te permite agilizar el proceso, te permite reducir costos. Entonces, volviendo al tema de la adopción, ¿no? Que me parece una pregunta muy importante, Hernán, yo lo que diría es siempre que cada empresa va a tener su modelo de negocios, su foco, sus aplicaciones, ¿no? Pero del lado más del usuario, del sector público, del cliente, nuestra recomendación siempre es esa, es pensar muy bien en el problema, en el diagnóstico, en lo que queremos resolver, en para qué. Y después, sí, la verdad es que hay ahora una gran variedad de soluciones con inteligencia artificial que posiblemente sí sean útiles, pero bueno, siempre requiere un proceso de diagnóstico y de madurez, ¿no? de la iniciativa y del proyecto para que esto sea eficiente y tenga sentido. Gracias, Tamar. Marina. Bueno, yo voy a construir sobre lo que mis colegas han mencionado. El porqué es fundamental. Y algo que sí aprendemos las empresas de tecnología, y esto es algo interesante que nos gusta remarcar, es que nosotros aprendemos de las organizaciones con las que trabajamos. O sea, las empresas de tecnología hoy no estamos en el momento en el que venimos a contarle a alguien qué es lo que hay que hacer, sino que venimos a escuchar, que nos cuenten cuál es el problema y a pensar en conjunto. Eso para mí tiene algo interesantísimo en cuanto a el desarrollo del ecosistema. Esta es una tecnología que funciona cuando se piensa en ecosistema. Recién mencionábamos el tema de la habilitación de modelos para que alguien, un emprendedor, una empresa pequeña, una pyme pueda tomarlo, si tiene desarrolladores o tiene alguien más técnico que se pueda apropiar de eso. En Microsoft nosotros somos una empresa de plataforma, de infraestructura fundamentalmente, nos definimos así, aunque algunos habrán visto, por ahí muchos no saben, si bien nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos mucho de Copilot, que es la asistente de inteligencia artificial dentro de las herramientas que ya tiene Microsoft, el Word, el Excel, el PowerPoint y todo eso, y ahora en GitHub para los desarrolladores, GitHub Copilot, o en seguridad, también Copilot para seguridad. La realidad es que nosotros nos consideramos una empresa de infraestructura y de plataforma, y hablando de acceso, bueno, nosotros tenemos Llama en nuestra plataforma y tenemos más de 10.000 modelos que no son de IA generativa y 2.000 modelos de IA generativa
a disposición a través de la plataforma, incluyendo, digo, Llama o algunos modelos de código abierto, porque creemos, y creo que esta es una visión compartida, que es, dependiendo del problema, hay que buscar la tecnología. Entonces, no es que hay una tecnología para todo, aunque a nosotros nos parece que Copilot como asistente está bueno para difundir la tecnología, para generar ese cambio cultural, para que todos podamos aprender de qué se trata, aplicarlo a nuestro día a día, que eso es súper valioso también, pero por supuesto que ese no es el total alcance que puede tener la tecnología. Entonces hay un tema de ecosistema, hay un tema de aprendizaje en conjunto, de disponibilidad y acceso, que es fundamental. Un tema adicional respecto del acceso, que es todo lo que requiere el acceso a la inteligencia artificial, que está relacionado con la conectividad, con los accesos a los dispositivos, con la electricidad. O sea, esta tecnología trae un montón de conversación alrededor de un montón de condiciones que se tienen que dar y que tienen que ser parte de la conversación por el impacto que tienen. Si no, podemos hablar solamente de la tecnología, pero no estamos hablando realmente del acceso y lo que significa el acceso a esa tecnología. Y finalmente a mí me gustaría comentar un poquitito, súper rápido, sobre dónde estamos viendo implementación de inteligencia artificial, de nuevo, de diferentes tipos, desde generativa hasta la que conocemos, los servicios cognitivos más tradicionales que conocemos, que tienen que ver con automatización de tareas, uso de inteligencia artificial en atención al público, toda una parte que tiene que ver con cómo darle seguridad a los sistemas del sector público, que es un tema súper importante hoy, viendo cuáles son la utilización justamente de inteligencia artificial de aquellos que hacen ataques de ciberseguridad, análisis predictivos para políticas públicas, Tamar recién mencionó eso, que es algo muy interesante y muy importante, y después también la importancia de la misma inteligencia artificial para generar gobernanza dentro de las organizaciones del sector público, para la inteligencia artificial, ¿no? Que son herramientas que permitan hacer un seguimiento de cómo se está usando esa inteligencia artificial, para qué procesos y cómo hacerlo de manera segura y teniendo en cuenta las reglas establecidas por el mismo sector público, las organizaciones del sector público. Y ahí, solo para mencionar súper rápido, en algunas de estas dimensiones, nosotros, por ejemplo, venimos trabajando bastante con organizaciones tributarias. Por ejemplo, la DIAN en Latinoamérica es una organización tributaria muy interesante que nuclea organizaciones tributarias. Ellos están usando diferentes tipos de tecnologías. Es interesante lo que recién mencionábamos, porque Tamar decía, bueno, quizás la IA, como la concebimos nosotros, o la generativa, no es la tecnología para usar. Muchas veces la tecnología tiene que ver con cómo se consumen los datos, cómo se ven los datos. Por supuesto, eso tiene una capa de analítica de datos atrás, pero hay que ver qué se está usando para realizar esa analítica y quizás es más una herramienta de visualización. Después, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con machine learning, que puede servir para clasificación y asignación de solicitudes, que eso es algo que se hace mucho en los servicios públicos. O sea, cuando tengo alguna solicitud del usuario, cómo la clasifico, cómo se la asigno a algún grupo en particular de trabajo dentro de la organización. Después, cómo hago, qué servicios tengo para poder hacer el storage de los datos, que sea algo escalable, que sea algo seguro. Y después sí, por ejemplo, usar asistentes de inteligencia artificial para poder responder a requerimientos de las personas independientemente del trámite del sector público. Pero también, muy importante, como mencionábamos recién, algún trabajo con los centros de ciberseguridad, por ejemplo, en los países. Nosotros estamos trabajando mucho con la República Dominicana, usando todas estas herramientas para generar información rápida sobre incidentes de ciberseguridad dentro del mismo sector público, y cómo generar data de calidad rápido que alimente un proceso de reporte de incidente y de respuesta, en algunos casos automática, con agentes que generen una respuesta automática,
Y finalmente, un caso que me encantó y tiene que ver un poco con lo que mencionábamos recién de los casos de salud, que es, nosotros estamos trabajando con Ágata, que es el Servicio de Salud de la Ciudad de Bogotá, y ahí estuvimos usando diferentes tipos de herramientas, Azure Analytics, Azure Data Lake, inclusive Copilot para la respuesta en un chatbot que tienen en esta organización de salud. Y ellos lo que lograron hacer es establecer, por ejemplo, paneles de control. Entonces tienen un panel de control de salud pública que monitorea en tiempo real toda la operación de los hospitales y centros de salud. Ellos tienen 22 hospitales y 4.000 centros de salud. Por supuesto, les permite tomar decisiones muchísimo más ágiles. Tienen un panel de vigilancia eso era como el antropomórfico, el mío es el epidemiológica, que detecta patrones de enfermedades y les permite actuar preventivamente cuando hay brotes. Y finalmente un panel de prevención de riesgo materno-infantil, que también es súper interesante, que lo que hace es utiliza inteligencia artificial para identificar embarazos que son de riesgo y generar algún tipo de respuesta rápida, y asistentes de inteligencia artificial que usen modelos de lenguaje natural para generar respuestas para las madres que están pasando por este proceso particular, y que son respuestas en lenguaje natural sobre cómo poder explicarle a la madre cuestiones médicas más complejas, que obviamente son respuestas, está entrenado el asistente para que vaya contestando y obviamente no conteste amarillo cuando ve la palabra y sin embargo la palabra está en azul, que es muy importante y necesario. Pero me parece que estas son aplicaciones súper interesantes, y lo que me gustaría dejar es esta idea de que nos llevemos todos los que estamos acá la idea de en dónde estamos trabajando, cuáles son los problemas que tenemos, dónde tenemos el dolor, y empezar a pensar y a quizás hacer una evaluación de eso, del problema al principio, ¿no? Por ahí no sabemos qué tecnología, pero sí tener identificado el problema. Y ese es como un buen primer paso para generar este cambio cultural, esta cultura del aprendizaje continuo. Es pensar, bueno, yo hago esto todos los días, mi equipo de trabajo se dedica a esto, la misión de mi equipo de trabajo, como decía Tamar, es esta, este es el objetivo, esto es lo que queremos lograr. Bueno, ¿por qué no hacemos primero un mapeo de eso y después tratamos de socializar esa información con otros equipos a ver cómo podemos avanzar? Bien, buenísimo. Los estaba escuchando, me anoté un montón de cosas, voy a resumir. Es mi interpretación, perdónenme, pero bueno, eso es lo que me resuena a mí, yo soy profe. Me acordé de todo lo que decían del ciclo Crear, Medir, Aprender, del Lean Startup, de ese libro de Rick Ries, que él primero lo sacó como muy para emprendedores, después sacó otro libro que se llama El Camino del Startup, que es para empresas, ¿no? Y decía, bueno, las empresas tienen que tener algo que se llama la función emprendedora adentro. ¿Y qué quiere decir esto? Porque lo nombraron todos desde distintas perspectivas. Meta dijo experimentar, Google dijo para qué y por qué, Microsoft dijo aprender, a escuchar. Entonces, todas estas cuestiones que representan la forma en que nosotros abordamos los proyectos de tecnología y no como se hacía hace 30, 40 años, 4 o 5 personas encerradas en una oficina, alejados de la realidad, resolvían todo en papel funcionaba todo y cuando salía de la realidad te cacheteaba la realidad, es decir, nunca tocaste un tornillo, nunca hablaste con un usuario, nunca probaste nada. Digamos, esta trayectoria formativa es la viva imagen de lo útil que es una prueba de concepto, algo chiquito, pensado para primero en una primera instancia, ver cómo funciona, aprovechar el valor de nuestros invitados, aprender a medida que vamos haciendo para mejorarlo, y eso creo que es algo muy valioso y muy necesario en este tipo de tecnologías que son muy complejas. Y la otra cosa, si tuviera que resumir, y ya vamos a la tercera y última pregunta, loca casualidad nombraron datos y ciberseguridad. ¿Y por qué digo loca casualidad? Porque el segundo eje es datos y el tercero ciberseguridad. Son cosas que
complementan a los proyectos de inteligencia artificial. No podemos empezar a querer tener proyectos de inteligencia artificial si no hablamos de datos y no sabemos tampoco cómo protegerlos. Esto es súper importante. Entonces, también creo que salió en el aporte de los tres muy valioso, salieron estas cosas. Y por último, yo tengo en la mente, otra vez desde la academia, me disculpan, después por ahí la visión pragmática de las empresas es distinto, hay como 3 modelos de adopción. El modelo de adopción, que es la automatización, y alguien mencionó, creo que Microsoft, Marina, dijiste el monitorear, ¿no? No es solamente automatizo este proceso y me voy y lo dejo funcionando solo. No, tengo que ver que la inteligencia artificial al automatizar esté respondiendo y está haciendo lo que realmente quiero que haga, ¿no? Hay que tener una especie de monitoreo de esto. El otro modelo de adopción, que es humano-máquina, que también lo mencionaban, esto de mejorar las capacidades de las personas, apoyándonos en la inteligencia artificial, colaborándonos. La inteligencia hará la parte que a nosotros nos cuesta y nosotros haremos la parte que le cuesta a la inteligencia artificial, que era todo lo que decía antes. Y un modelo que también me gusta llamarlo, que es indirecto. Es decir, supónganse que ustedes odian la inteligencia artificial y no quiero saber nada. Bueno, mala noticia. Todos los productos de todas las empresas ya tienen inteligencia artificial. Aunque no quieran, van a estar ahí, ¿sí? Entonces, esto también es interesante ponerse a pensar porque hay un modelo de adopción indirecto. Yo empiezo a usar, sigo usando, mejor dicho, mis aplicaciones comunes de estas 3 empresas y resulta que me aparecen cositas y me hacen preguntas. Che, ¿no querés que te ordene los mails? Che, ¿no querés preguntarme algo? Che, ¿no querés que te asista en algo? Y vos decís, entonces... Por eso es tan importante, digo, va a pasar incluso aunque no querramos, y por eso es tan importante esto, ¿no? El otro día estaba escuchando a un consultor de primera, digamos, world class, de primer nivel, que decía lo importante, este tema no lo tocamos, pero bueno, lo tocaremos en alguna otra oportunidad, lo importante que es el reskilling, es la capacitación de las personas. Digo, esto es un desafío regional que seguro a ustedes les tocará también vivir internamente. Lo importante, digo, y esto es en parte también el valor que tiene esta trayectoria formativa, ¿no? De permitirnos tener un espacio de experimentación, de aprendizaje, de encontrarnos. Digo, seguro a la salida van a hablar, che, este loco que se puso un traje una vez, nunca viene en traje, hoy se le puso un traje, ¿qué dijo, qué no dijo? Bueno, sí, ese intercambio de cosas que pasan creo que es muy valioso. Bueno, por lo menos en mi experiencia, yo soy profe, tengo ese sesgo. Bueno, para cerrar, les agradecemos de antemano la participación y sus valiosos aportes. Quería hablar un poco de adopción, de ecosistema, de cómo ven los desafíos. No sé si tienen la visión en general de Argentina y específico en el Estado, pero cada uno, como hicieron recién, cuenten desde su experiencia cómo ven este tema de adopción de inteligencia artificial. Como quieran. Bueno, no, yo empiezo, no hay problema. Los desafíos. Creo que el desafío... yo creo que hay 2 desafíos principales, ¿no? Quiero retomar de vuelta la conversación y no ser redundante. Uno es ese que dijimos y del que ya hablamos bastante, que es la transformación cultural, ¿no? Y sobre todo crear confianza, ¿no? Crear confianza para sentir que tenemos las capacidades y las habilidades para usar la inteligencia artificial de manera útil y productiva. Y yo acá también me pongo un poco en los zapatos de la audiencia porque trabajé mucho tiempo en el sector público, ¿no? Y a veces desde afuera hay como mucho, bueno, pero el Estado se está quedando atrás y el sector público tiene que hacer... Y bueno, muchas veces esas críticas vienen de gente que no conoce cómo funciona el sector público y cuáles son los desafíos del sector público. Y lo que nosotros vemos, porque conversamos mucho con ministerios, con organismos y también con clientes de privados grandes, pequeños, es que no se están quedando atrás, que las conversaciones están un poco en esta etapa en todos lados. Las grandes empresas, incluso en Argentina, las grandes empresas y en otros lados, y las pequeñas también se están preguntando, ¿y cómo lo uso? ¿Y para qué? ¿Y tengo las capacidades internas instaladas o no? ¿O necesito otras cosas? Yo creo que estamos bien, o sea, estamos en un momento donde hay muchas preguntas, muchas dudas, y estamos todos pensando cómo adaptarnos. Incluso nosotros, empleados de Google, esto les cuento en confianza, pero cada tanto nos llega un mail del CEO o de un vicepresidente diciendo usen más las herramientas de inteligencia artificial. Porque para nosotros también es difícil. Yo estoy acostumbrada a escribir mails y a escribir mis reportes y a escribir...
Y me cuesta decir, pero voy a escribirlo con inteligencia artificial. Este reporte que después le voy a mandar a toda la compañía, a media compañía, y no lo escribí yo, lo escribí yo y me ayudó la inteligencia artificial y está bien, no está bien. Nos pasa a todos. Entonces, solo para llevar también tranquilidad de que estamos todos en este momento de pensar cómo nosotros personalmente incorporamos estas herramientas a nuestra profesión, a nuestra vida, cómo lo hacemos a nivel empresa o a nivel organismo. Entonces, este evento y este trayecto formativo que está pensando la Secretaría demuestra que son pioneros ustedes también, ¿no? en estas discusiones, que están teniendo las discusiones, de hecho, incluso más adelantadas que muchos otros organismos, que muchas otras organizaciones, que muchas empresas, que no las están teniendo de esta manera, tan estructurada, tan sistemática, tan reflexiva. Así que un poco eso desde el lado de los desafíos, ¿no? La transformación cultural es un desafío, pero no es un desafío que nos tiene que tener en pánico, decir, bueno, ¿cómo vamos a adoptarla? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos atrás? No, bueno, hay que traer un poco de calma a la discusión. Y después otro desafío, que vos, Hernán, lo dijiste muy bien, es el desafío de la gobernanza, ¿no? Y de cómo vamos a ponernos marcos, reglas, políticas para que esto funcione de manera armoniosa, para aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial y para mitigar los riesgos. Y ahí creo que ya hemos hablado bastante, pero tal vez para reforzar, primero, y nosotros, los que hacen políticas públicas están allá, son ustedes, no somos nosotros podemos participar de la conversación y además tenemos algo que a veces sirve, que es que estamos viendo la conversación como sucede en todo el mundo, ¿no? Porque participamos de esas mesas de debate y de esas conversaciones en distintos lugares, en distintos países del mundo. Entonces, como un consejo humilde, lo que tal vez yo puedo dejarles también acá respecto a ese desafío que es la gobernanza es, primero, no regular y no pensar en políticas públicas desde el pánico, ¿no? Un poco también como decía antes. No hay que tenerle miedo a la herramienta es una herramienta, es un medio para un fin. El humano va a estar como parte del proceso siempre, o al menos hasta ahora no avisoramos un proceso donde el humano no esté, no forme parte, no esté presente. Entonces, no hacerlo desde el pánico, desde los miedos a lo que puede generar la herramienta. De vuelta, ¿no? O sea, la herramienta es una herramienta. Así como no regulamos el uso de cuchillos y los cuchillos se pueden usar para cocinar o para matar a alguien, lo que regulamos son conductas. Pensarlo también así, ¿no? O sea, pensar en las posibilidades, en las oportunidades que trae la herramienta y también cuáles son los riesgos reales, ¿no? O los desafíos reales. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos tal vez trabajar en consensos, en el ecosistema, como vos decías, ¿no? Hay muchas empresas y muchas organizaciones que ya están desarrollando herramientas y proyectos para mitigar esos riesgos. Por ejemplo, en Google, un ejemplo, pero sé que Meta y Microsoft también tienen muchas. Existe una herramienta que se llama SynthID, que lo que hace es detectar imágenes que se han hecho con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, está siempre la discusión de, bueno, hay algunas imágenes hiperrealistas, qué cosas generan en el usuario. Bueno, yo creo que se van generando los anticuerpos, ¿no? A medida que también las herramientas avanzan y la gente va entendiendo cómo leerlas, cómo consumirlas, qué está hecho con inteligencia artificial, qué no, pero también las empresas mismas van desarrollando herramientas que ayudan en estos riesgos o en estos desafíos. Así que, de vuelta, como para no tomarme tanto tiempo, pero para dejar este consejo, lo que vemos es que las regulaciones o las políticas públicas en otros países del mundo que parten desde el pánico, desde el miedo a la herramienta, en general lo que hacen es limitar el ecosistema, limitar las oportunidades, sobre todo de las empresas locales y de las empresas chicas, porque las empresas grandes a veces tienen más, ¿no?, herramientas y más posibilidades de adaptarse a las regulaciones, pero las chicas no tanto. Entonces vemos mucho eso, ¿no?, que se pone un freno temprano a una industria, a un ecosistema que tiene un potencial enorme y limitado. Pero cuando la conversación está más basada en evidencia y está más basada en un diálogo en el ecosistema, ¿no?, y en pensar esto, bueno, ¿cuáles son de vuelta, ¿no?, cuáles son los problemas reales que queremos atacar? ¿Cuáles son los desafíos reales? ¿Y cómo podemos hacer? ¿Y qué están haciendo en otros lados del mundo? ¿Y qué están haciendo las empresas? ¿Y qué herramientas ya hay disponibles en el mercado para mitigar esos riesgos? Bueno, ahí
se generan cosas más interesantes, ¿no? Y creo que Argentina finalmente va también en un buen camino, ¿no? Porque Argentina tiene estas mesas de diálogo y está pensándolo esto de manera como muy reflexiva y muy integral, de manera muy robusta. Así que creo que dejo esos dos desafíos, ¿no? El de la transformación cultural y el de la gobernanza, y la puerta abierta para pensar entre todos cómo avanzar en conjunto. Gracias, Tamar. Manuel, ¿seguís vos? Dale, voy. Iba a decir que le preguntemos a la inteligencia artificial qué hacer, pero no todavía. Sí, para no repetir, nomás remarco algunas cosas desde Meta. Lo primero es, cuando no conocemos algo, vos estás un chico, ¿no? 3, 4 años. Cuando no conoces algo te da miedo, ¿no? Esa es un poco nuestra primera reacción. Entonces, lo que primero queremos buscar es que más gente lo pueda usar y más gente pueda conocer y pueda hacer uso de y provecho de, ¿no? Entonces, eso que hablábamos antes de 8 pymes lo quieren usar, pero 5 lo usan. ¿Qué pasa con esas 3? ¿Cómo llegamos a esas 3? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Por qué no? ¿Cómo podemos capacitar y educar en eso? Es decir, esto de Internet como un todo. Internet está en nuestro día a día, pero pocas personas nos educan, en las escuelas no se educa, no hay una currícula. Como padres, no sé si tienen hijos, hijas, es muy difícil saber cómo tenemos que educar con un celular, con Internet. Hay mucho para educar, que esa es una primera, generar ese puente al desconocimiento. Lo segundo es la persona en el centro, ¿no? Un poco me gustó mucho que vos empezaste el día con muy humano todo, ¿no? Seguramente fue adrede de tu lado de profesor, pero digamos, tener a la persona, al usuario en el centro y ese para qué final es cómo ayudamos en eso, creo que tiene que estar en el centro de todas las conversaciones, es decir, somos nosotros y lo tenemos que hacer juntos. Y en cuanto a Argentina, vemos mucho también de la oportunidad, ¿no? Acá hay mucha creatividad, siempre tenemos a Messi, metemos un papa, metemos una reina, pero nos falta lo colectivo atrás de eso, ¿no? Nos falta el Scaloni y Pablito Aymar haciendo el colectivo de lo duradero. Entonces, ahí va mucho de vuelta la educación. Y en este sentido, modelo abierto Lama, pero cualquier otro modelo abierto, lo rico que vemos es que traes mucha inversión, mucho entrenamiento en un modelo que lo dejas acá y se puede armar un caso de negocio local, ¿no? Y eso lo vemos todos los días también. Y eso me parece fascinante. Como cuando antes trabajaba en Google, me parecía fascinante que alguien que haga un jueguito en Argentina pueda ganar publicidad de Estados Unidos por un jueguito de Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos las betas de explotar localmente nuestra creatividad? Y ahí hay mucho para hacer atrás de la inteligencia artificial, y sobre todo la generativa. Pero creo que en conversaciones y poniendo a la persona en el centro y entendiendo un poco lo que hablaba al principio, que es de las primeras tecnologías que vemos masivamente en la que vamos todos más o menos al mismo tiempo. No es que hay alguien que ya te sabe decir qué hay que hacer con esto. Tenemos que ir descubriéndolo juntos y diciéndolo, pero de vuelta, con la persona en el centro y mucha educación. Y sé que te están haciendo así que paso el micrófono. Gracias. Cerramos con Marina. Yo digo, estoy de acuerdo absolutamente. Tamar menciona algo sobre las políticas públicas, la importancia. Recién mencionaron el tema del miedo. Yo quiero mencionar el tema de la oportunidad y volver a eso, ¿no? Y la oportunidad, digo, para estos equipos de trabajo que están acá y que pertenecen a una secretaría que de alguna manera es la que lidera la innovación para todo el sector público en la Argentina. Y que usen esa oportunidad, porque están en un lugar que es privilegiado en ese sentido. Y sé que a veces parece que, bueno, quizás yo siempre estoy sintiendo que a mí me falta entender algo más o saber algo más. Y creo que eso es lo que trae el mundo hoy y la aceleración de estas tecnologías, que esa sensación es una sensación que me parece que está para quedarse, que vamos a sentir que siempre tenemos que aprender algo más y nos tenemos que empezar a sentir cómodos y cómodos con esa sensación y sí que aprovechen la oportunidad, porque si bien orgánicamente las organizaciones ponen a disposición de las personas estas herramientas y está bueno porque de esa manera se puede gobernar el uso de las herramientas, también hay uso particular de las personas de las herramientas y si no las están usando, úsenlas, traten de interactuar con las herramientas y utilicen esta oportunidad porque es una oportunidad también para reconvertirse ustedes como funcionarios y funcionarias públicas y el aporte que le pueden dar a las otras organizaciones dentro del sector público. Entonces, que lo usen como una oportunidad. Y estas jornadas tan interesantes de entrenamiento, de capacitación, úsenlas, exprímanlas, porque si bien hay un montón de capacitaciones disponibles sobre inteligencia artificial, a veces es difícil que alguien las
organice, las articule y las ponga a disposición, y también que exista el momento y que podamos encontrar el espacio para hacerlas. Entonces, úsenlo como una oportunidad de reconversión para ustedes y para sus grupos de trabajo frente al resto de los grupos de trabajo en el sector público, justamente para poder llevar adelante la misión que tienen, que es súper importante y muy trascendental para que se den todos estos resultados y todas estas promesas de las que estuvimos hablando. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de ser parte de esto. Bien, muy bien, muchas gracias. Microsoft habló de oportunidad, Meta habló de perder el miedo y Google de confianza. Creo que son tres visiones que tienen una coherencia muy clara en todo el desafío que tenemos respecto de la adopción, el uso y la adopción de la inteligencia artificial. Despedimos con un gran aplauso a todas las empresas que participaron en este primer eje. Muchas gracias por participar.